escrito por John Murray, 1898-1975. Cuando hablamos de santificación, por lo general, pensamos en ese proceso por el cual el creyente se transforma gradualmente en su corazón, mente, voluntad y conducta y se va conformando cada vez más a la voluntad de Dios y a la imagen de Cristo hasta que al morir su espíritu incorpóreo es perfeccionado en santidad. Y en la resurrección su cuerpo también será conformado a la imagen del cuerpo glorificado de Cristo. Es bíblico aplicar el término santificación a este proceso de transformación y conformación. Además, es un hecho demasiadas veces olvidado que en el Nuevo Testamento los términos más característicos que se refieren a la transformación son usados no como un proceso, sino como un acto definitivo de una vez para siempre. Pensamos correctamente que el llamado, la regeneración, la justificación y la adopción son actos de Dios efectuados de una sola vez y no requieren ni admiten repetición. Son por naturaleza definitivos. Una gran parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento coloca a la santificación en esta categoría. Cuando Pablo, por ejemplo, se dirige a los creyentes en Corinto, llamándolos de la iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como lo declara 1 Corintios 1:2, y más adelante en la misma epístola les recuerda que han sido lavados, santificados y justificados, 1 Corintios 6:11. Coordinó su santificación con el llamado eficaz, con su identificación como santos, con la regeneración y con la santificación. Además, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 21 leemos lo siguiente: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tal declaración no deja lugar a duda de que el término santificado es usado en el mismo sentido. Y cuando Pablo dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, como lo declara Efesios 5:25, es muy probable que sea la santificación a la cual se refiere en términos de lavamiento del agua por la palabra. Aunque en Hechos 20:32 y el capítulo 26:18 los santificados puede referirse a la santificación total de la que era que vendrá, el uso de la palabra en las epístolas de Pablo favorece el significado de que los creyentes son los santificados. Santificación, sustantivo, tiene una connotación similar. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, declara primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Así lo declara segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 14. Los vocablos usados para significar purificación se usan en el mismo sentido en Hechos 15:9, Efesios 5:26 y Tito capítulo 2, verso 14. Por todo esto estamos obligados a tener en cuenta el hecho de que la palabra santificación es usada para referirse a una acción decisiva que ocurre al principio de la vida cristiana, misma que caracteriza la identidad del pueblo de Dios, llamado eficazmente por la gracia de Dios. Sería entonces un desvío de los patrones del lenguaje y significados bíblicos pensar en santificación exclusivamente en términos de una obra progresiva. ¿Qué es santificación? No existe pasaje en el Nuevo Testamento que sea más instructivo que Romanos capítulo 6, versículos 1 al 7. Aquí la enseñanza va orientada contra la pregunta con la cual comienza Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta provocada por la introducción atribuida a la gracia en el contexto que la precede. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, versos 20 al 21. Si la gracia de Dios
y por lo tanto su gloria abundan en proporción al pecado, la inferencia pareciera ser: sigamos pecando para que la gracia de Dios aumente. El apóstol rechaza esta inferencia con los términos más negativos a su disposición, que en hebreo sería como decir: prohíbalo Dios. La perversidad de la inferencia se manifiesta en su totalidad al postular otra pregunta. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Lo esencial de la refutación es: hemos muerto al pecado. ¿Qué quiere decir Pablo? Está usando el lenguaje de ese fenómeno con el que todos estamos familiarizados, el hecho de la muerte. Cuando muere una persona, deja de ser activa en el ámbito, la esfera o relación referente a la cual murió. Su relación con ese ámbito se ha disuelto. Ya no tiene más comunicaciones con los que todavía viven en ese espacio, ni ellos con él. Ya no tiene ninguna relación con la vida aquí, ya no es la esfera de vida y actividad para él. Las Escrituras traen a nuestra atención la realidad de esta experiencia. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Salmo 103, versos 15 al 16. Coincidiendo con esta analogía, el que vive en pecado o para pecar, vive y actúa en el ámbito del pecado. Esa es la esfera de su vida y actividad. Y el que murió al pecado ya no vive en esa esfera. Su atadura a ella ha sido rota y ha sido trasladado a otra esfera. Esta es la división decisiva que el apóstol tiene en mente. Es el fundamento sobre el cual se basa todo su concepto de la vida del creyente, y es una división, una brecha, un traslado tan real y decididamente cierto en la esfera de la relación moral y religiosa como lo es la experiencia de la muerte física. Hay una ruptura definitiva e irreversible con el ámbito en el cual reina el pecado y para muerte. La antítesis que instituye el apóstol en este pasaje sirve para destacar la brecha decisiva que involucra este cambio. Muerto en pecado significa servir al pecado como esclavos. El pecado reina en nuestro cuerpo corporal, dice el capítulo 6, verso 2 de Romano. Obedecemos a las concupiscencias del pecado, como lo declara Romanos 6, verso 12. Presentamos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, versículos 13 al 19. Somos libres acerca de la justicia, verso 20 de Romanos 6. El pecado tiene dominio sobre nosotros y estamos bajo la ley, verso 14 de Romanos 6. Muerto al pecado significa que el viejo hombre ha sido crucificado y el cuerpo de pecado destruido. Ya no servimos al pecado, como lo declara el verso 6. Vivimos justificados del pecado, como lo declara el verso 7. Estamos vivos para Dios y vivimos para Él, como lo declaran los versos 10 al 11. El pecado no reina más en nuestro cuerpo mortal y no tiene dominio sobre él, como lo declaran los versos 12 y 14. Nos presentamos a nosotros mismos, a Dios y a nuestros miembros, como instrumentos de justicia para Dios, de modo que somos siervos de justicia para santidad, como lo declaran los versos 13 al 19. Estamos bajo el dominio de la gracia, como lo declara el verso 14. Obedecemos de corazón a la forma de doctrina cristiana, como lo declara el verso 17. El fruto es la santificación y el fin la vida eterna, como lo declara el verso 22 de Romanos capítulo 6. Este contraste es prueba de lo decisivo del cambio. No hay posibilidad de atenuar la antítesis. Aparece a lo largo de la línea de los diversos aspectos desde los que se deben ver la vida y el actuar. Existe una diferenciación absoluta en cuanto a todos los criterios por los cuales puede ser medida la vida espiritual y moral. Esto significa que hay una brecha decisiva y definitiva con el poder y servicio al pecado en el caso de todos los que alcanzan a estar bajo el control de las provisiones de la gracia. La persona nacida de Dios hace justicia, ama y conoce a Dios, ama a los nacidos de Dios y guarda los mandamientos de Dios. Por el énfasis del Nuevo Testamento en cuanto al rompimiento definitivo con el pecado y la novedad de vida en el Espíritu que la unión con Cristo involucra, pareciera que no hay lugar para un proceso de mortificación y santificación por el cual el pecado muere gradualmente y la santificación es adquirida progresivamente.
Romanos capítulo 6 es el pasaje que más enfatiza la liberación decisiva del poder y la corrupción del pecado. Pero en esa misma epístola el apóstol define para nosotros el conflicto que surge para el creyente debido al pecado que mora en él. Y es significativo que se acusa a sí mismo diciendo: «Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Romanos capítulo 7, versos 23 al 24. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así lo declara en el verso 25 de Romanos 7. Aún en Romanos 6 encontramos exhortaciones que implican la necesidad de una constante vigilancia contra las intromisiones del pecado. Ningún escritor del Nuevo Testamento es más insistente en cuanto al carácter definitivo de la santificación del creyente que el apóstol Juan. Tan arrasadoras son sus afirmaciones que no es sumamente difícil reconciliarlas con las enseñanzas en otros pasajes del Nuevo Testamento y las realidades evidentes de la experiencia cristiana. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. No obstante, Juan dice en la misma epístola: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. No considera al creyente perfectamente sin pecado porque presenta un consuelo para el creyente cuando peca. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Y para Juan hay un aspecto autopurificador en la vida del creyente. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Primera de Juan 3:3. Cuando consideramos que el pecado todavía existe en el creyente y que aún no ha llegado a la meta designada para él, aceptamos que la condición del creyente en esta vida es una de progresión, una progresión tanto negativa como positiva en su carácter. Abarca tanto la mortificación como la santificación. En cuanto a la mortificación, dos pasajes en el Nuevo Testamento son particularmente interesantes por los contextos en que aparecen. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Estos dos pasajes son muy instructivos porque ocurren en contextos en los cuales la muerte al pecado y el traslado a la esfera de la vida nueva en Cristo son preponderantes. En Romanos capítulo 6, el énfasis es sobre la transición definitiva y el punto fundamental en que hemos muerto al pecado. Pero en Romanos capítulo 8, verso 13, el apóstol se dirige a los creyentes y dice claramente que tienen que poner de su parte en hacer morir las obras de la carne, una obligación más digna de notar porque ha dicho anteriormente que el cuerpo del pecado ha sido destruido. Romanos capítulo 6, versículo 6. Esta actividad se puede llevar a cabo solo por el poder y la gracia del Espíritu Santo, y es a la que se refiere Pablo cuando dice por el Espíritu. Pero es una actividad en que se deben ocupar los creyentes, comparable al acto violento de matar. El contexto de Colosenses capítulo 3, versículo 5 contiene la misma reflexión sobre la muerte una vez para siempre del pecado por la muerte de Cristo. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Colosenses 2:20. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. La exhortación, haced morir pues lo terrenal en vosotros, surge de las proposiciones categóricas que la preceden. Resulta claro como en Romanos 8:13,
que la participación del creyente es incluida en este proceso. Por lo tanto, la implicación es que, a pesar de la muerte definitiva del pecado a la que se refiere Colosenses 2:20 y 3:3, el creyente no está tan libre del pecado en su lascivia y corrupción, y por lo tanto necesita ocuparse activamente de dar muerte a sus propios pecados. Este proceso tiene su mejor expresión particularmente en conocimiento y amor, la importancia dada al conocimiento y a la iluminación del entendimiento de la verdad refuerza la lección de que es en proporción a este aumento que puede haber un aumento del fruto del Espíritu en amor, gozo y paz. Como nos recuerda Juan, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 16. Pero el amor no es una emoción estática. Tiene que aumentar y abundar cada vez más. Y el amor se alimenta de la comprensión creciente de la gloria de aquel que es amor y en quien se manifiesta el amor de Dios.